Ahora, ¿qué datos obligatorios en esencia son los primordiales a validar con esta nueva versión del CFDI 4.0? Se ha hablado ya mucho del RFC. El RFC, como les comentaba, ya desde la versión 3.3 ya era obligatorio que este fuese válido ante la autoridad, es decir, el contribuyente ya debería de estar registrado ante el SAT. Si no estaba registrado, simplemente no nos permitía generarle el comprobante fiscal. Entonces, este dato ya la mayoría ya lo tenemos o ya lo proporcionan ya los clientes de manera obligatoria. Se anexa una nueva validación que es referente al nombre o la razón social del contribuyente receptor y emisor. Es decir, que tal cual se va a cotejar el nombre o la razón social, tanto emisor como receptor, que le corresponda al RFC que estamos capturando. Es decir, ya no solamente le basta a la autoridad que el RFC sea correcto, sino que también ahora su nombre o su razón social sea correcta y le pertenezca a dicho RFC. Por otra parte, también para el tema del régimen fiscal, se agrega como un nuevo campo para, el emisor de los comprobantes. También la persona que está expidiendo los FDIs deberá de colocar o seleccionar, más que nada, su régimen fiscal correspondiente. También, dentro de estas nuevas validaciones, se incluye el código postal, que llámese pues la dirección fiscal del contribuyente. ¿Cómo lo va a cotejar el SAT? Todo lo va a cotejar contra el código postal. Es decir, a nosotros al capturar el RFC, tendremos que corroborar que el nombre y la razón social le corresponde a dicho RFC e incluso el código postal que indicó o estipuló ante su registro con el SAT también le pertenezca. No, es decir, no podemos colocarle cualquier código postal porque ya al momento de generar la validación de estos datos nos va a arrojar un mensaje de advertencia de que no es válido alguno de estos datos, ya sea el nombre o razón social y o el código postal. También algunos de los cambios para la cuestión del uso del CFDI, se elimina con esta nueva versión del CFDI 4.0 la clave 99, que era por definir. Entonces, ya en este punto, ya estaríamos tal cual o debiendo de indicar una clave correspondiente del uso del CFDI, ya sea por adquisición de mercancías o gastos en general, etcétera. Tal cual ya debe de existir un uso del CFDI referente a este nuevo catálogo que actualizó la autoridad. Tal cual ya se excluye, como les comentaba, la clave 99. Por tal razón, la autoridad aconseja, recomienda incluso en la misma guía de llenado de esta nueva versión del CFDI, consultar toda esta información en la constancia de situación fiscal. Esta se puede obtener de manera directa en el portal del SAT, aquí como se muestra, ya sean para personas físicas o empresas, van a tener la opción de constancia de situación fiscal, deberán de ingresar a su buzón tributario y generar la emisión de dicho comprobante o de dicho documento ante la autoridad, ya sea para el emisor o los receptores. ¿En qué nos va a beneficiar esta constancia de situación fiscal? Pues bueno, esta constancia va a contener toda la información tal cual como la tiene registrada el SAT. ¿Para qué? Para que si nosotros vamos a ser los receptores del CFDI, le hagamos entrega de este documento al emisor y capture de manera correcta toda nuestra información, dado que si existe algún error en la captura de dichos datos que les comentaba que se van a validar, no nos van a permitir generar los FDIs. Entonces, aquí en esta constancia de situación fiscal va a aparecer el RFC, va a aparecer el nombre o la razón social tal cual como nos tiene la autoridad y va a aparecer el código postal. Entonces, ya teniendo esta información meramente proporcionada por la autoridad, vamos a reducir este tema de inconsistencia de la captura de datos. De igual manera, como se muestra en dicha constancia, nos aparece una cédula de identificación fiscal, solamente que esta viene con información resumida, que si deseamos obtener toda la información, tendríamos que escanear ese código QR y ya con el código QR ya nos va a aparecer la información desglosada
de la persona que está entregando dicho documento fiscal. También existen con esta nueva versión estos campos que se adicionan, que tal cual ahora ya es requerido expresar si el comprobante que se está generando corresponde a una operación de exportación, ya sea definitiva o temporal. Esto va más que nada para aquellos casos que se genera el complemento de comercio exterior o llevamos tratos hacia otros países. También, como adicional, la autoridad ya agrega este nuevo campo que se llama objeto de impuesto, en el cual ya será tal cual requerido indicar si las operaciones que están llevando a cabo no son objetos de impuestos, es decir, no se deberá de incluir algún impuesto en el producto que se está vendiendo, o son objeto de impuestos con la clave 2, que es tal cual la mayoría de los productos que son objetos de impuestos, generalmente al IVA, o 3, que sí son objetos de impuestos, pero no estamos obligados al desglose de estos mismos en el comprobante fiscal. Tal cual, un ejemplo muy general para este tema de la clave 3 del objeto de impuesto, pero sin obligado al desglose, es cuando llevamos una operación, tal cual, en específico, una operación al cliente mostrado, tal cual, ¿no? Si solamente generamos la factura tal cual de una operación al cliente mostrador, ahí posiblemente los productos sí son objetos de impuestos, pero como es una operación al cliente mostrador, no estamos obligados a su desglose. Reitero, por operación. También con esta actualización, la autoridad ya nos permite indicar múltiples relaciones en un mismo CFDI. Cabe destacar que las relaciones fiscales más utilizadas era la 04, que era la sustitución de CFDIs previos cuando se llevaba a cabo alguna cancelación de alguna factura que se había expedido con algún error. Entonces, ahí tendríamos que generar la cancelación y después generar la emisión de la nueva factura. Entonces, ya cuando generamos la emisión de la nueva factura, ahí tendríamos que indicarle la relación fiscal. Entonces, ahí la más utilizada era la 04, o más que nada es la 04, pero también pudiera existir que a esa nueva factura se le agregue otra relación que posiblemente sea para el comprobante del CFDI de carta aporte, de aquellas operaciones que ya previamente se hayan trasladado, también ahí se puede incluir esa relación. Entonces aquí ya la autoridad ya nos permite colocar más que nada múltiples claves de relación, ¿no? Al mismo CFDI. También tenemos un nuevo elemento para cuentas de terceros, que bueno, ya son operaciones tal cuales que se llevan con nuestros terceros. También tenemos que validar los RFCs de estos mismos, los nombres correspondientes a los terceros, así como su régimen fiscal y el domicilio. Todo esto meramente de casos en específicos a cuentas con terceros. Entonces, aquí cabe destacar que este nuevo elemento de cuentas de terceros no sustituye al complemento denotado por cuentas de terceros. Cabe destacar que el complemento es información adicional que solicita la autoridad para ciertas operaciones. Entonces, este complemento no se sustituye con estos nuevos elementos de cuentas de terceros. Ya que tenemos ese breve antecedente sobre los cambios en general que sufre este CFDI 4.0, vamos a plasmarlo o vamos a configurarlo ahora en nuestro sistema de Aspelcaja 5.0. Para ello, ¿qué información debemos de configurar? Claro, esto ya haciendo a un lado todos los parámetros que ya se habían configurado con el CFDI 3.3. Aquí solamente vamos a profundizar estos cambios del CFDI 4.0. Primero sería indicar en la configuración de nuestro sistema la versión del timbrado, más que nada la versión del CFDI. Ya una vez que cambiamos esa versión del CFDI, vamos a colocar o a validar los datos del emisor y posterior los datos del receptor. Como les comentaba,
validar más que nada el nombre o razón social, el código postal e incluso el régimen. Para hacer la configuración de la versión del CFDI 4.0, en caja es muy sencillo. Solamente hay que ingresar al menú de configuración, parámetros del sistema, facturación electrónica. Aquí vamos a tener en la pestaña de generales una sección que dice versión de comprobante fiscal digital. Ahí únicamente tendríamos que activar la opción de CFDI versión 4.0. Ya una vez que se tiene activa esta versión, vamos a colocar los datos del emisor, es decir, los datos de la empresa. Entonces, aquí mismo en parámetros del sistema, vamos a tener los datos de la empresa y en la pestaña de datos de la empresa va a aparecer la sección de razón social. Ahí en razón social tendremos que colocar tal cual la razón social con la cual nos registramos ante la autoridad. Para aquellos casos de las personas morales, cabe destacar que es una pregunta muy común. Para las personas morales, en las últimas respuestas brindadas por la autoridad, nos indica que no es necesario colocar la razón societaria. Por ejemplo, una de las más comunes o de las que más utilizan es el SADCB, que es la Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, esa razón societaria no es necesario colocarla aquí en esta sección de razón social. Es decir, la autoridad no va a validar esa razón societaria, solamente va a validar la razón social. Por ejemplo, solamente sería Escuela Kemper Urgate. En este caso, en pantalla sí se muestra la razón societaria porque estamos en un ambiente de prueba, pero ya en el ambiente real, en este caso ya en la expedición de ustedes, no será necesario que incluyan esa razón societaria. Y también cabe destacar que la razón social deberá estar escrita toda en mayúsculas. Una vez dicho esto, tenemos en esta misma sección el código postal, donde vamos a colocar el código postal correspondiente, y en la pestaña de domicilio fiscal, en automático tomaría el código postal que capturamos en la pestaña anterior. En el dado caso de que no se llegue a actualizar, la podemos capturar de manera manual sin ningún inconveniente. Y en el apartado de RFC tendríamos que validar que el RFC esté escrito de manera correcta. El sistema cuenta con un servicio de validación en el cual nos va a permitir agilizar el tema de que si la información capturada es correcta o incorrecta. Al darle clic en ese pequeño recuadro que se tiene en la sección de RFC, va a lanzar el servicio de validación que nos ofrecen los sistemas ASPEL y nos va a otorgar las tres posibles respuestas: que sea validado, es decir, que todos los datos son correctos; alguna advertencia de que posiblemente todos los datos son correctos, pero el RFC se encuentra en la lista negra del SAT, ya sea como EFO o como EDO, es decir, que simulan operaciones las empresas en su cualquier estado que nos indica la autoridad, ya sea definitivo, desvirtuado, sentencia favorable, etc. O, caso contrario, que no sea válido, dado que alguno de los datos que se van a validar, que reitero es el RFC, la razón social y el código postal, no son correctos. Entonces, si alguno de estos datos no es correcto, se le recomienda, reitero, consultar la constancia de situación fiscal. Ya con este documento podemos compararlo, cotejarlo y capturar la información correspondiente. Por tal razón, el sistema pues, nos va a lanzar esas tres respuestas, pero vamos a tener una serie de combinaciones en las cuales vamos a obtener esas respuestas. Por ejemplo, el RFC no válido no se encontró, es decir, que no está inscrito ante el SAT dicho RFC. Entonces, por tal razón, no va a aplicar ni la validación de la razón social o código postal porque simplemente no existe un RFC. Y pues tampoco va a aplicar la validación de la lista negra ante el SAT. Entonces, tal cual nos va a indicar este icono de no válido, como les comentaba. Para aquellos casos de que el RFC es válido, la razón social es válida y el código postal es válido y no se encuentra en la lista negra del SAT, vamos a tener este icono de válido, con la palomita y que todo es correcto. En el dado caso de que el RFC es válido, todo es válido, la razón social y el código postal, pero se encuentra con alguno de estos estados, como les comentaba, en la lista negra del SAT, como EFO o como EDO, nos va a aparecer ese signo de advertencia, pero
el sistema nos va a permitir generar el timbrado, es decir, va a dejar a consideración del usuario si desea o no efectuar la operación del CFDI. Entonces, por eso nos indica la advertencia, quedando totalmente a consideración del usuario si genera o no dicho comprobante. Y ya en los otros casos de que pueda existir alguna combinación de que el RFC sí es válido, pero la razón social no, y el código postal sí, el mismo sistema o la misma ventana de validación nos va a indicar qué dato no es el que está correcto. Por ejemplo, aquí tenemos esas combinaciones, que la razón social sí es válida, pero el código postal no, o ambos datos no son válidos. Y anexo vamos a tener las mismas combinaciones, pero si se encuentra en la lista negra nos va a aparecer ese dato como adicional. Ahora bien, para la configuración de los datos del receptor, es decir, nuestros clientes, solamente vamos a ingresar a caja clientes y en el detalle vamos a colocar toda la información, pues como les comentaba, es su nombre, que es en la sección que tiene el recuadro anaranjado, es el nombre fiscal con el cual está registrado su razón social, y el nombre comercial es como un dato adicional si tenemos algún nombre comercial por parte del cliente, perdón. Solamente reitero, los datos a validar es el nombre, el RFC, el código postal. También ahí en código postal tenemos un código postal fiscal y el otro código postal posiblemente de otra dirección. Y las respuestas o las validaciones serían prácticamente las mismas que se comentaron o se expresaron en la sección de datos de la empresa. Y aquí mismo en clientes vamos a tener en su pestaña de fiscales el uso del CFDI, que aquí como les comentaba se elimina la 99 y ya tendríamos que estipular algún uso del CFDI correspondiente a la actualización de ese catálogo. Para ello vamos a verlo aquí en el sistema. Vamos a ingresar aquí a la sección de configuración, parámetros del sistema. Y aquí en parámetros del sistema, como les comentaba en facturación electrónica, tendremos que validar que se encuentre activa la versión del CFDI 4.0. En el dado caso de que se encuentre activa la versión 3.3, no nos va a hacer las nuevas validaciones pertinentes. Entonces es necesario, de primera instancia, que se active esta versión en el sistema. Una vez ya activa la versión, regresamos a datos de la empresa, verificamos la información de la razón social, como les comentaba. Aquí se muestra la razón societaria porque estamos en un ambiente de prueba, pero ya en ambiente productivo ya de ustedes, no será necesaria la razón societaria. Colocamos el código postal, en el dado caso de que no lo tome, lo podemos capturar en esa sección en domicilio fiscal. Corroboramos el régimen fiscal al cual estamos registrados nosotros como empresa. Seleccionamos y verificamos el RFC. Como les comentaba, tenemos el servicio de validación. Solamente bastaría con darle clic y nos va a arrojar la respuesta de validación de estos datos. Aquí en este caso todo es correcto. En el dado caso de que se realice alguna modificación de información, el sistema va a quitar esa validación o esa palomita y será necesario volver a generar la validación. En este caso cambié el código postal. Si lo validamos de nuevo, ahora me va a indicar que el código postal en específico no es válido. Todo lo demás sí está correcto, excepto dicho código postal. Entonces, si llegamos a realizar alguna modificación posterior a la validación, hay que recordarles que se tendrá que validar estos datos de nueva cuenta. Una vez ya validada la información, prácticamente con esto estaría configurada nuestra información de los parámetros del sistema. Aplicamos y aceptamos los cambios y vamos a verificar la información, en este caso, en los datos del cliente, que sería en la sección de caja. Y aquí en caja tenemos el apartado de clientes. Vamos a tener aquí el listado de todos nuestros clientes, ya sea que agreguemos o modifiquemos a nuestros clientes. Como les comentaba, aquí vamos a tener la sección del nombre comercial, que este dato no se va a validar a nivel fiscal, pero el nombre que tiene el recuadro anaranjado, este sí es la información fiscal. Entonces aquí tendrá que colocar tal cual como se encuentra en su constancia de situación fiscal. Su RFC, su régimen fiscal al cual le corresponde, esto basándonos al RFC capturado, si es persona física o moral, y el código postal fiscal, que este es el campo que se va a validar, y el otro código postal, este sería como un dato adicional,
el cual nos estaría validando al momento de emitir los comprobantes fiscales. Validamos con el servicio que les comentaba. Si toda la información es correcta, nos va a otorgar la palomita de correcto. Y en fiscales vamos a estipularle por defecto un uso de CFDI cuando se limitan sus comprobantes. Ahí, como les mostraba, ya no existe la 99. Esa clave ya quedó fuera de este catálogo de uso de CFDI. Entonces tendremos que seleccionar alguna de las otras. Una vez hecho estos cambios, solamente aceptamos y el sistema nos ofrece una columna de estado de datos fiscales, que aquí ya nos muestra un resumen para identificar qué clientes ya han sido validados o qué clientes no han sido validados. En este caso tenemos al cliente 2 que no ha sido validado, está en campo vacío. Si lo validamos, aquí en este caso tenemos algunos datos incorrectos y nos va a arrojar la respuesta de esta validación. Asimismo, nos va a actualizar la iconografía en nuestra consulta general de clientes, como se muestra. Esto con la finalidad de optimizar y que ustedes rectifiquen qué clientes ya están confirmados o qué clientes aún no, o en cuáles existe algún error. Con esto ya se ha hecho la configuración, vaya, con los nuevos datos del CFDI 4.0, que fueron los cambios. Ahora vamos a conocer cómo se emite esta factura, más que nada, que es una operación más cotidiana en cualquier empresa, que la factura la vamos a emitir desde la sección de caja, administrador de facturas y notas de crédito, y damos de alta la factura. Vamos a verlo en el sistema. Prácticamente el proceso es idéntico como se lleva hoy en día. Solamente va a haber un paso adicional de rectificar los datos que estén correctos antes de emitir la factura. Entonces nos vamos aquí a nuestra sección de administrador de facturas y notas de crédito, agregamos la nueva factura y comenzamos con la captura. En este caso, vamos a seleccionar a nuestro cliente. En la parte superior, por defecto, siempre nos va a aparecer el cliente mostrador del sistema. O sea, aquí en cliente, mediante la ayuda, seleccionamos al cliente y aquí es donde vamos a rectificar que los datos sí estén correctos. En el dado caso de que no se hayan validado anteriormente, aquí lo podemos generar el procedimiento. Una vez ya corroborado esta información, podemos comenzar a generarle la factura al cliente, seleccionando los productos correspondientes. Si toda la información es correcta en cuanto a totales, le daríamos clic en pagar. Aquí ya nos aparecen nuestras formas de pago, es decir, cómo estamos recibiendo el pago de esta operación. En este caso vamos a simular que es una operación a crédito. Le indicamos el crédito en caja y daríamos clic en aceptar. Con esto ya estaría generando nuestra factura a crédito con la versión del CFDI 4.0. Aquí vamos a obtener la representación impresa, vamos a guardarla. Y nos va a generar el PDF correspondiente. Entonces, en este caso, ya nos va a traer la información meramente que se necesita en la representación impresa, desde el nombre o los datos, perdón, del emisor como del receptor, asimismo como su uso del CFDI que se le definió y los totales. Aquí, como se muestra en la representación impresa, ya hemos generado nuestro CFDI versión 4.0. ¿Cómo lo corroboramos? Bueno, mediante el XML. Aquí recuerden que el sistema también nos permite enviárselo por correo al cliente. Va a ser opcional. ¿Cómo vamos a validar el XML? Aquí mismo en nuestro administrador de facturas, voy a actualizar la ventana, seleccionamos la operación que acabamos de generar y daríamos clic en la opción de extraer XML. Aquí únicamente yo requiero el XML, dado que ya validé la representación impresa. Indico la ubicación donde deseo almacenar dicho XML. En este caso lo vamos a colocar aquí en CFDI complemento. Aceptamos y con esto ya se extrajo el XML. Vamos a validarlo. Aquí, como se muestra en la descripción del XML, ya nos aparece la versión 4.0. Adicional a ello, ya se incluyen todos los nuevos datos que les comentaba en cuanto al objeto de impuestos y si es o no es objeto de impuesto. En este caso, nos está indicando la 02. De igual manera, el desglose de los impuestos trasladados o retenidos. Aquí tenemos ya el desglose de esta información. Entonces, aquí, como les comentaba,
ya nuestro sistema de Asplicaja 5.0 está cumpliendo con estas disposiciones fiscales. De esta manera es como podemos hacer la emisión de nuestra facturación. Como vieron, es prácticamente idéntico como se lleva hoy en día, solamente que ya está incluyendo las nuevas validaciones fiscales. Ahora bien, pasando al tema de generalidades del comprobante de pago en su versión 2.0, ¿qué datos se deben de incluir? Pues más que nada, se deberá de incluir la información meramente de los impuestos, ya sean trasladados o retenidos, por cada pago que se recibe al momento, y esto deberá ser expresado en moneda nacional. Es decir, ya al momento de que nosotros recibamos el pago de una operación a crédito, ya sea que se salde en su totalidad o la parcialidad, acorde al monto que estamos recibiendo al pago, vamos a desglosar en dicho complemento de pago los impuestos correspondientes al monto que estamos recibiendo tal cual. Adicional a ello, también, pues, se deberá indicar también los impuestos del CFDI origen, ¿no? Es decir, los impuestos que se causaron, ya sean trasladados o retenidos, en el CFDI origen, es decir, la factura que se fue a crédito. Cabe destacar que todos estos temas deberán ser expresados en moneda nacional tal cual. Y ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo la emisión de este comprobante de pago? Primero, vamos a ver qué datos debemos de configurar o tener a consideración en nuestro sistema de Asplicaja para la emisión de dichos complementos de pago. Tal cual, sí o sí, con esta nueva versión debemos de validar los datos del emisor. Los mismos datos que les comentaba hace un momento, tendremos que hacer la validación, si no tampoco nos va a permitir generar el tipeado de dichos complementos de pago. Asimismo, como los datos del receptor, es decir, los del cliente, también deberán estar validados. Como parte opcional y adicional, este tema ya se llevaba a cabo en su versión del CFDI 3.3. Colocar las cuentas bancarias, ya sea del beneficiario o del ordenante. Cabe destacar que las cuentas del beneficiario son las cuentas de la empresa, es decir, hacia dónde se va a depositar el dinero que está recibiendo. Entonces, somos nosotros la cuenta beneficiaria, ¿no? Los datos de la empresa. Que esto lo vamos a configurar desde configuración, parámetros del sistema, y en facturación electrónica tenemos la pestaña de fiscales, y ahí vamos a capturar la cuenta beneficiaria de la empresa. Por otra parte, también tendremos que capturar la cuenta ordenante, es decir, la cuenta de donde proviene el dinero, llámese la del cliente. Y esta la vamos a encontrar en el detalle del cliente en la sección de fiscales. Cabe destacar que si agregamos una cuenta, ya sea para beneficiario u ordenante, debemos para el sistema de Asplicaja definir o colocar una cuenta por defecto. Es decir, si agregamos una, esa deberá estar marcada como por defecto. Si agregamos 2, 3, 4, aún así deberá estar estipulada o marcada una cuenta por defecto, ya sea en beneficiario u ordenante. Asimismo, al momento de generar ya el complemento de pago, si seleccionamos una cuenta, ya sea la beneficiaria o la ordenante, estaríamos obligados a incluir la otra cuenta, ¿no? La contracuenta. Es decir, no solamente podemos dejar la cuenta beneficiaria. Si capturamos la beneficiaria, forzosamente tenemos que capturar la ordenante. También cabe destacar que es importante que conforme a la forma de pago que estén recibiendo el dinero, van a poder indicar la longitud de las cuentas bancarias, ya sea de 10, de 16, de 18 dígitos. Entonces, esto va a depender de la forma en la cual se esté recibiendo el pago. Todo esto lo podemos verificar directamente en las guías de llenado que nos proporciona la autoridad. Para ello, aquí en el sistema, como les comentaba, aquí en configuración, parámetros del sistema, vamos a verificar meramente los datos de la empresa, ¿no? Como les comentaba, aquí en RFC, que sigan estando validados los datos. Si todo está correcto, vamos aquí a facturación electrónica, en fiscales, y aquí vamos a tener las cuentas beneficiarias de la empresa. Ya sea 1, 2, 3, 4, las que sean, pero al menos debe existir una por defecto como seleccionada. Entonces aquí, como les comentaba, en esas secciones donde vamos a capturar el número de cuenta,
también va a depender la longitud correspondiente que estemos capturando. Guardamos los cambios y en los datos del cliente, vamos al detalle de este, modificamos, verificamos que la información sea correcta y en fiscales vamos a colocar las cuentas bancarias, en este caso del ordenante, llámese las del cliente. De igual manera, se puede tener desde una cuenta hasta las que sean necesarias, las cuentas que maneje el cliente. Aceptamos y con esto estaríamos ya teniendo prácticamente configurado el sistema de caja 5 para la emisión de los comprobantes de pago con su versión 2.0. Ahora, ¿cuáles son los pasos para generar dicho comprobante de pago? Primero, deberá de existir tal cual una operación a crédito, es decir, la factura origen deberá estar estipulada a crédito. Y una vez que ya tenga las características de una factura a crédito, vamos a proceder a emitir o expedir los comprobantes de pago cada vez que se reciba el pago de las operaciones a crédito. Ahí, como les comentaba, tal cual debe existir la factura a crédito, que la forma de pago, ojo, la forma de pago deberá de ser 99 por definir y el método de pago será en PPD, que sería pago en parcialidades o diferido. Estas serían las características principales que debe de cumplir la factura a crédito para emitirle posterior los comprobantes de pago. Para el sistema de Aspel Caja, al momento de recibir el pago, tendremos que hacer dos movimientos. Un pago administrativo, es decir, saldar la C por C en nuestro sistema de Aspel Caja, tal cual. Y el otro sería la emisión del complemento de pago ya fiscal. Entonces, esto lo vamos a tomar. Primero, tenemos que generar el pago administrativo. Ya sea que ingresemos al administrador de facturas y notas de crédito. Al momento de expedir una nueva factura, hay una opción de pagos y ahí en pagos vamos a colocar el pago, ¿no? Ya sea el monto total a pagar o ya sea una parcialidad del documento que estemos seleccionando. Ya una vez generado el pago administrativo, procedemos a ingresar al menú de caja, administrador de recibos de pago y damos de alta el pago fiscal. En este caso ya sería el complemento de pago que se va a timbrar. Con ello, ya una vez timbrado, cabe destacar que aunque sea el complemento de pagos versión 2.0, el CFDI o la versión del CFDI de timbrado sería la 4.0, como se muestra en pantalla. Y en el nodo de pago ya nos aparece pago 2.0, que hace alusión a esa versión que les comentaba. Como punto característico, aquí ya nos va a aparecer el desglose de los impuestos que están recibiendo en el pago. Para ello vamos a plasmarlo aquí en el sistema, como les comentaba. También se puede hacer la recepción de pago en notas de venta. También podemos hacer el pago administrativo. En este caso vamos a hacerlo desde el administrador de facturas. Aquí ya previamente ya existió una factura a crédito que fue la que generamos en pasos anteriores. Aquí, como les comentaba, en el momento de registrar una nueva factura, tenemos esta sección de pagos y nos aparece pagos y anticipos. Vamos a seleccionar la clave de nuestro cliente al cual está dándonos el pago. Y aquí nos van a aparecer todas las facturas o operaciones que no han sido saldadas. Entonces, en este caso seleccionamos la factura. En la parte de abajo nos indica el monto a pagar. En este caso vamos a indicar la totalidad de la misma. Y vamos a indicarle la forma de pago, que en este caso fue transferencia. Una vez estipulada ya la forma de pago, aceptamos. Y con esto se ha generado el pago administrativo. Es decir, ya saldamos la factura de la C por C aquí en nuestro sistema de Aspel Caja. Cerramos esta ventana, cerramos la emisión de las facturas y ahora sí, tenemos en la parte de arriba, en la sección de caja, el administrador de recibos de pagos. Daríamos clic en esta opción. Vamos a emitir ahora sí el complemento de pago. ¿De qué? Del pago recibido. Agregamos, seleccionamos al cliente y vamos a seleccionar el documento, es decir, el movimiento que generamos previamente. En este caso ya nos aparece aquí la factura. Nos aparece ya el detalle de toda esta factura, desde su saldo, su importe, el UID
Y aquí vamos a capturar, ya va a ser opcional, si desean capturar la cuenta ordenante y la cuenta beneficiaria. Reitero, si capturan una cuenta, tendrán que capturar la otra cuenta. Y vamos a tener la sección de impuestos. Aquí en impuestos vamos a poder corroborar el desglose de los impuestos que se están recibiendo en dicho pago. En este caso ya nos está indicando que el nombre del impuesto es el IVA y el importe de dicho impuesto. De igual manera, en la parte superior tenemos el apartado de impuestos y nos va a desglosar la misma información. Si los datos son correctos, solamente nos restaría darle clic en generar y con esto estaría procesando ya el complemento de pago versión 2.0 con el CFDI 4.0. Se genera el pago, vamos a obtener la representación impresa de dicho pago recibido. Aquí ya nos aparecen todos los datos correspondientes, desde el régimen fiscal, los datos del emisor, del receptor, los datos de cómo se saldó la factura o la operación, aquí nos aparecen. De igual manera, vamos a poder enviársela por correo al cliente si es que se desea. Para verificar la información en el XML, hacemos el mismo procedimiento de extraerlo, únicamente nos bastaría con el XML, y vamos a validar dicho comprobante. En este caso, ya se muestra nuestro comprobante de pago. Aquí en la parte de abajo nos desglosa los impuestos correspondientes y nos aparece en el apartado del pago 2.0, que tal cual ya es la versión que les comentaba. Y en la parte superior ya tenemos la versión del CFDI, que sería la 4.0, con todos los datos, pues vaya, obligatorios que debe de cumplir en la cabecera del CFDI. Cerramos y con esto ya hemos expedido el comprobante de pago en el sistema de Aspelcaja 5.0 con las nuevas disposiciones fiscales. Ahora bien, vamos a tocar el tema de generalidades de la facturación global con este cambio del CFDI 4.0. De manera general, uno de los cambios primordiales para esta facturación global es de que se deberá de incluir ya la periodicidad de las cuales se están incluyendo las operaciones. Es decir, pudiendo ser una periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual, o bien, para aquellos casos solamente para el régimen 621, que es el de incorporación fiscal, podrán seleccionar la opción de bimestral, pero solamente para aquellos que sean con el régimen 621. En dado caso que no tengan este régimen, podrán seleccionar ya sea diario, semanal, quincenal o mensual. Esto va a depender de cómo estipulen ustedes su regla para la emisión de la facturación global, es decir, de todas aquellas operaciones, principalmente al cliente mostrador, que es el cliente que no nos solicita factura. Entonces podemos ir acumulando esas notas de venta que se generan en el sistema y ya pudiendo ser al finalizar el día o al finalizar el mes, podemos emitir o generar esta facturación global, donde vamos a indicar también incluso el mes y el día acorde, pues vaya, a las operaciones que están englobando. Para ello, ¿qué configuración y cómo vamos a emitir la facturación global aquí en el sistema de Aspelcaja? Primero, pues deberán de existir notas de venta, ya sean al cliente mostrador por defecto que nos ofrece el sistema o ya sea cualquier otro cliente que no nos solicitó alguna factura. Entonces, tal cual deben de existir notas de venta para poder emitir la factura global. Ya una vez que existan estas notas de venta, podemos considerarlas para la facturación global. Como punto importante en el sistema de Aspelcaja, en la configuración en sus parámetros del sistema, en el apartado de facturación de evolución, vamos a estipular unas fechas límites para facturar notas de venta. Es decir, como poner un cierto candado y estipular una regla de hasta cuándo tenemos para generar o incluir esas notas de venta en la facturación global. Pudiendo ser sin fecha límite, queda totalmente libre por parte del usuario, pudiendo ser que solamente sean del mismo día, pudiendo ser que estipulemos una regla de facturar hasta, ya sea un día, 5 días antes o después del fin del mes, o que sean último día del mes. Tal cual. Aquí va a depender de ustedes,
de las operaciones de sus empresas, de qué fechas límites van a otorgarle en esta configuración. También cabe destacar, como les comentaba, por defecto el sistema cuenta con un cliente mostrador, el cual tiene estos datos que se muestran a continuación. Entonces, se preguntarán por qué dice nombre mostrador, si la guía de llenado me dice público en general. Aquí el sistema, al dar de alta una nota de venta, no es un comprobante fiscal, entonces tal cual no van a tener ningún inconveniente ustedes al registrar o generar notas de venta con ese nombre, ¿no? del mostrador. ¿Por qué? Porque la nota de venta no es un documento fiscal. Ya cuando pasamos a generar la facturación global, ahora sí, ya es un comprobante fiscal, pero ¿qué nos ofrece el sistema? Nos ofrece, digamos, un autollenado en la información fiscal, es decir, ya nos ofrece información fija con los datos correspondientes que deberá de contener el receptor para este proceso de facturación global. Sin embargo, también ustedes, como les comentaba, pueden hacer uso de otro cliente, pueden ustedes configurar otro cliente mostrador, ya va a depender de ustedes cómo deseen operar el sistema. Pero el sistema por defecto nos ofrece los datos por defecto de este cliente. Ya que nos estemos emitiendo la factura global en nuestro sistema de caja, vamos a poder estipular este filtro basándonos con la periodicidad. Como se muestra, se tienen activo como obligatorios los de periodicidad, mes y año. Aquí tal cual son los nuevos datos que nos solicita la autoridad, por lo cual tendremos que indicar la periodicidad correspondiente de la cual se van a facturar los movimientos, el mes y el año que corresponden. Ya el sistema en la parte de abajo nos ofrece un filtro para estipular las fechas y nos otorgue las notas de venta acorde a la fecha que estamos indicando en el filtro desde y en hasta. Asimismo, como si solamente deseamos visualizar las notas de venta que se emitieron al cliente mostrador o si deseamos prácticamente todas, es decir, que incluya a todos los clientes. Ya una vez generado el filtro, se procede con la facturación y este sería un ejemplo del XML de la facturación global. Aquí, como se muestra, nos aparece que ya corresponde a la versión 4.0 del CFDI. Como régimen fiscal, nos aparecen los que nos indica la guía de llenado para este tema de la facturación global, que sería el 612, y el uso del CFDI, que sería el G01. ¿Cómo lo vamos a ver en el sistema? Como les comentaba aquí en configuración, parámetros del sistema, primero tendremos que verificar ese tope de fecha límite para la facturación de las notas de venta, que es aquí en facturación de evolución. Vamos a indicar aquí la fecha límite, en este caso teníamos último día del mes. Tenemos también sin fecha límite, queda totalmente libre, o facturar hasta, como les comentaba, ya sea antes o después de los días indicados del mes. Entonces aquí vamos a indicarle sin fecha límite. Vamos a dejarlo abierto, ¿no? Para no tener algún inconveniente. Esto, reitero, va a depender de sus operaciones. Aceptamos y, como les comentaba, en caja deberán de existir previamente generadas notas de venta. Aquí en nuestro administrador de notas de venta ya tenemos generadas diversas notas. Para hacer una nota al cliente mostrador por defecto que les comentaba, vamos a ejemplificarlo. Aquí ya vamos a agregar la nota y como les comentaba, por defecto el sistema nos deja el cliente mostrador en el cliente. Ese sería el cliente predeterminado por parte del sistema, es decir, el por defecto. Como vemos, tiene ya los datos correspondientes. El nombre tiene mostrador y los demás datos. Aquí reitero, como no es un comprobante fiscal, estos datos no se van a validar. ¿Por qué? Porque solamente es una nota de venta. Entonces, saldamos la operación y ya hemos hecho la nota de venta al cliente mostrado. Una vez ya teniendo todas las operaciones, digamos, ya cerramos operaciones del día, antes de hacer nuestro corte de caja, vamos a emitir la factura global. Entonces, en este caso, desde el administrador de facturas y notas de crédito, tenemos la opción de crear factura de ventas del día. Desde aquí vamos a darle clic y nos va a aparecer el filtro que les comentaba. Vamos a estipular la periodicidad, ya sea diario, semanal, quincenal o mensual.
vamos a indicar también el mes al cual corresponden dichos movimientos, que en este caso es abril, y el año. En la parte de abajo vamos a estipular el rango de fechas que deseamos. En este caso yo estoy indicando una periodicidad diaria. Mi rango de fechas deberá de coincidir con esta periodicidad. Es, por ejemplo, es diaria, entonces estoy colocando del 3 al 13, ¿no? Entonces únicamente me va a tomar estas notas del día. Ya sea que sean mi cliente mostrador o sean todas, aquí como se muestra si le indico todas, me desglosaría hasta incluso lo de otros clientes que no fueron cliente mostrador. Les dejamos la del cliente mostrado por defecto. En el dado caso de que se requiera eliminar alguna nota que no se incluya en esta operación, lo podemos dar clic en borrar. Una vez corroboradas las notas que se van a incluir, daríamos clic en facturar, aceptamos esta ventana y nos van a aparecer ya los datos de las operaciones, es decir, de las notas de venta que se seleccionaron en el filtro anterior. Y en la parte de arriba, por defecto, ya nos coloca los datos que deben de ir para el público en general. Como les comentaba, tiene que ser público en general, el RFC genérico, el régimen fiscal 616 y el uso del CFDI. Los datos son correctos, daríamos clic en facturar y con esto se estaría procesando ya nuestra facturación global en el sistema de Aspelcaja. Aquí ya nomás vamos a obtener la representación impresa, que sería prácticamente como una factura normal. Solamente vamos a desglosarla como factura global, aquí en el nombre del PDF, y validamos la información. Aquí ya se muestra el desglose de la información fiscal y pues bueno, incluyen las partidas, las operaciones de las notas de venta que se llevaron a cabo o que se incluyen en este comprobante fiscal. Ahora bien, si deseamos consultar que la información a nivel XML sea correcta, solamente nos restaría generar la obtención de dicho comprobante. Solamente lo seleccionamos y le daríamos clic en extraer XML. Entonces, en este caso, ya haríamos la obtención del XML y es donde podremos validar toda la información fiscal correspondiente a esta facturación global, que es prácticamente los mismos procedimientos que se le han mostrado previamente. Muy bien, con esto prácticamente estamos llegando al último tema de esta sesión. Sin embargo, también es muy importante recordarles que pues al inicio ya de este año 2022 entra pues en vigor este nuevo régimen que es denotado como el simplificado de confianza, denotado por sus siglas RECICO. Este nuevo régimen, pues principalmente, como les comentaba, derivado a toda la reforma fiscal para este año del 2022, se da a conocer este nuevo régimen, tal cual llamado o denotado como RECICO, que es el simplificado de confianza. Este régimen, cabe destacar, que puede aplicar tanto para personas físicas como para personas morales. Esto, pues, va a depender meramente, como nos indica, de las actividades empresariales, por ejemplo, de las personas físicas. Pueden ser incluidas aquellas personas que sean de agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. También pueden ser aquellas personas que presten servicios profesionales. Todo esto siempre y cuando, cabe destacar, la totalidad de los ingresos que obtuvieron en el ejercicio anterior, es decir, en el 2021, no se haya excedido de 3,5 millones de pesos. Todo esto, pues lo podemos ya verificar, indagar un poquito más a profundidad en nuestras resoluciones misceláneas, en sus capítulos correspondientes a este tema del régimen simplificado de confianza. Para el caso de personas morales, cabe destacar que tienen que ser residentes en México y que estén constituidas por personas físicas, que es un punto a considerar para utilizar este reciclo para personas morales. Y también, punto importante, cuyos ingresos totales que tuvieron en el ejercicio anterior no excedan la cantidad de 35 millones de pesos. Eso, digamos, de manera general, entre todos. Todas aquellas personas físicas que conforman esa persona moral. También cabe destacar
que si acaban de constituirse, pues obviamente no tienen cómo cotejar los ingresos anteriores del ejercicio, que su estimación para este año no sea mayor a esos 35 millones de pesos. Reitero, para entrar más a detalle de este nuevo régimen de simplificado de confianza, les recomendamos acercarse directamente con la autoridad o con su especialista, es decir, su contador. Muy bien. Aquí, ¿cómo lo vamos a aterrizar en el sistema? Por defecto, algunos contribuyentes, la autoridad, que estuvieron como, digamos, apenas ingresando a este tema de fiscalización, ya le estuvo cambiando el régimen de simplificado de confianza. Ya estas modificaciones, incluso la autoridad estuvo haciendo cambios por defecto en algunos contribuyentes. Comúnmente en aquellos casos que fueron de incorporación fiscal, aquellos contribuyentes que estaban como RIF, a una gran mayoría los empezó a cambiar a este nuevo régimen. Entonces, por eso es muy importante que ya estén validando esta situación de su régimen al que corresponde, así como sus obligaciones fiscales. ¿Cómo se va a configurar este régimen y cómo se emite un comprobante con este régimen en el sistema de caja? Primero, pues es en la configuración de los parámetros del sistema, en datos de la empresa, sería cambiar el régimen correspondiente, que sería el 626. Aquí ya el sistema de caja ya incluye por defecto este régimen fiscal. Asimismo, también es importante colocar ese régimen en la información de la tienda que están utilizando para expedir sus comprobantes. En aquellos casos que se llegue a requerir por el tipo de operación o por el tipo de personas que están llevando a cabo la operación de la facturación o del CFDI, es necesario generar cierta retención por el concepto de ISR. Reitero, no en todos los casos, son casos específicos en los cuales se deberá de emitir dicha retención de ISR. Entonces, en aquellos casos de que sí les amerite generar dicha retención en los comprobantes, ¿qué configuración deben de incorporar en el sistema? Bueno, aquí en los parámetros del sistema sería colocar en impuestos, que es en parámetros generales, en impuestos, la clave SAT del ISR, colocando la leyenda de retención de ISR. Por defecto, el sistema nos deja como impuesto 2 en esa casilla, y ahí ya el usuario podrá configurar la leyenda que él desee, en este caso, retención ISR. Ya una vez estipulada la clave SAT de dicho impuesto y su leyenda, en la sección de esquemas de impuestos vamos a dar de alta un nuevo esquema de impuestos para colocar el porcentaje de retención. Ya una vez otorgado el esquema de impuestos, cabe destacar que para caja los esquemas se van a definir por producto o servicio, vaya el caso. Entonces, en este caso tendremos que ingresar a nuestros inventarios y en inventarios vamos a colocar en los datos del inventario, del producto o del servicio, el esquema de impuesto correspondiente. Entonces, en este caso, como se muestra, se le asignó el de retención reciclo. Vamos a verlo en el sistema. Como les comentaba, el primer paso sería validar nuestro régimen fiscal en los datos de la empresa. Vamos a ingresar aquí a parámetros del sistema y en datos en domicilio fiscal vamos a corroborar que sí se encuentra seleccionado el régimen 626. Una vez seleccionado, reitero, si les amerita generar el porcentaje de retención, de una vez configuramos el sistema. Reitero, no en todos los casos se aplica. Entonces aquí en parámetros generales vamos a seleccionar la clave del impuesto, que en este caso es el ISR. Modificamos la leyenda, en este caso le colocamos retención ISR. Cabe destacar que debe ser en esta segunda posición para la retención del ISR. Y una vez configurado este tema, vamos aquí a caja, a nuestro administrador de catálogos aquí en la tienda. Aquí en la tienda vamos a modificar la tienda y en datos de expedición vamos a verificar que se encuentre seleccionado el régimen 626. Si todo está correcto, aceptamos,
Reitero, para aquellos casos que se necesite generar la retención de ISR, vamos a generar un esquema de impuestos. Aquí ya sea que agreguemos o modifiquemos alguno de los que ya tenemos. Y vamos a estipular el porcentaje de retención. En este caso, al ser una retención, es importante colocarle el menos antes del porcentaje. Entonces, en este caso es el menos 1.25 y se lo vamos a aplicar al precio base. En el caso que se maneje interfaz con COI, podemos capturar las cuentas contables. Si no, cerramos esta información. Por último, en inventarios, al producto o servicio correspondiente a aplicarle dicha retención, se le va a predeterminar dicho esquema de impuesto, el cual ya incluye la retención de ISR y, el porcentaje de IVA correspondiente. Al tener ya esta configuración, el sistema ya nos permitiría emitir o generar el CFDI correspondiente. En este caso, pasamos al tema de la emisión del CFDI, que meramente es el mismo procedimiento de una factura, solamente lo que va a predeterminar es la configuración del régimen y si en el dado caso al producto se le asignó la retención del ISR. Aquí en el sistema pasamos al administrador de facturas, agregamos y aquí agregamos la factura y vamos a seleccionar normalmente a nuestro cliente, tal cual una operación común. Seleccionamos al cliente y vamos a seleccionar en este caso en específico el producto al cual se le asignó la retención del ISR para que ustedes puedan ver el ejemplo de cómo el sistema genera dicha retención. Desde aquí vamos a capturar el precio, guardamos y vamos a generar nuestra factura. Aquí vamos a aparecer la forma de pago de este documento y aceptamos. Una vez que se genera ya el comprobante fiscal, vamos a poder validar esa información referente a la retención del ISR en específico. En este caso vamos a obtener la representación impresa, vamos a identificarla como de reciclo, guardamos esta representación impresa y validamos la información en el PDF. Aquí como se muestra, trae todos los datos normales del emisor, del receptor, nos incluye los datos del régimen fiscal que les comentaba del 626 y aquí en esta sección nos da el desglose de la retención del ISR, que en este caso sería del menos 1.25, tratándose de retención. Pues de esta manera estaríamos ya emitiendo también en nuestro sistema de Aspelcaja documentos de CFDI 4 para aquellos contribuyentes que son o pertenecen al régimen de reciclo, simplificado de confianza. Muy bien, es así como llegamos ya prácticamente al final de esta sesión, obteniendo las siguientes conclusiones, las cuales serían que con una correcta configuración de nuestro sistema de punto de venta, que es Aspelcaja, se podrá emitir ya hoy en día el CFDI 4.0. Cabe destacar que solamente esta actualización del CFDI se incluirá en esta versión de Caja 5.0. Caja 4.0 no incluirá este tema de facturación. Entonces, por lo cual, si aún siguen utilizando la versión anterior, los invitamos a realizar la actualización lo más pronto posible, antes de que llegue la fecha límite del periodo de convivencia. Por otra parte, también generamos la configuración emitimos los comprobantes de pago ya con el desglose de impuestos con su versión 2.0 que nos indica la autoridad con estas nuevas actualizaciones. Adicional a ello, hemos visualizado la configuración y la emisión de una factura global con los nuevos datos requeridos por parte de la autoridad, que en específico son relacionados a la periodicidad. Todo esto desde nuestro sistema de Aspelcaja 5.0.